Ustedes saben que Apocalipsis tiene profundas reflexiones para nosotros. El capítulo 9 no es la excepción. De hecho, el capítulo 9 trata sobre la quinta y la sexta trompeta. El primero y el segundo ay, como dice Apocalipsis capítulo 8 en su parte final. En Apocalipsis capítulo 9, el verso 1, comienza diciéndonos: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi como una estrella cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo salió humo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire a causa del humo que salía del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y a estas langostas se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones sobre la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba sobre la tierra, ni cosa verde alguna de la tierra, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Y se les mandó no que los matasen, sino que los atormentasen durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando viene al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y en las cabezas tenían coronas, como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Y tenían cabello como cabello de mujer, y dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de caballos corriendo hacia la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Aponión. El primer ay pasó. He aquí que vienen 2 ayes después de esto. En estos primeros 12 versículos, nosotros tenemos la descripción que da Juan de acuerdo a la visión que contempla. Vean ustedes, primero se ven langostas, pero cuando van observando más de cerca, se da cuenta que realmente son caballos preparados para la guerra. Y estos caballos tenían coronas como de oro. Algunos encuentran en esto una alusión a los turbantes que usaban los guerreros árabes. Aquí nosotros vemos cómo el poder de Dios para castigar esa humanidad pagana, esa humanidad apóstata, ese imperio apóstata, se manifiesta a través de estos ejércitos que incursionan en el imperio bizantino, que es el imperio romano de Oriente. Estas guerras que se dan entre estas naciones, entre estos poderes humanos, van debilitando el uno al otro. En la quinta trompeta nosotros vemos la incursión, ¿verdad?, de los turcos. Y luego vemos que a medida que se debilita el imperio romano de Oriente y se debilitan los turcos, ¿verdad?, o los persas, estos se van autodestruyendo, autodebilitando,
y se va dando lugar o espacio para el surgimiento del Islam, del maometismo y de los árabes en el mundo con sus conquistas. Nosotros vemos otra cosa acá bien interesante. Se les dice o se les da orden para que no destruyan la hierba sobre la tierra, ni cosa verde alguna ni a ningún árbol. Los comandantes guerreros de árabes daban órdenes estrictas para que sus soldados no destruyesen la hierba, no destruyesen los frutos, no destruyesen los árboles. De hecho, ustedes ven que aquí en la visión se les da la orden para que solamente ataquen ¿a quién? A los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 31, versículo 13, y el libro de Ezequiel, el capítulo 20, versículo 12, y el libro de Isaías, el capítulo 8, versículo 20, el sello de Dios está en su ley. Así que se identifican como los hijos de Dios o aquellos que tienen el sello de Dios, los guardadores del sábado. La orden se daba de parte de los maometanos para que especialmente aquellos que tenían aquí la coronilla rapada debían ser castigados o muertos sin piedad. Se le perdonaba la vida a las mujeres y a los niños, y solamente se le perdonaba la vida a estas personas si estaban dispuestos a hacerse maometanos y a pagar impuestos. Ven ustedes que la descripción es bien detallada y cómo se cumple al dedillo la profecía bíblica. Aquí dice que tenían cabello como cabello de mujer. Los guerreros árabes usaban el cabello largo, pero no tenían, ¿verdad?, como cabello de mujer, como dice la Biblia. Pero no tenían nada de afeminados. Eran bien fieros, porque dice que tenían dientes como dientes de leones. Eran guerreros violentos, rapaces, furiosos, tremendos. La palabra de Dios describe entonces cómo este poder va avanzando en el Imperio Romano de Oriente, va avanzando desde África, incursionando por Europa y tomando los dominios que antes habían pertenecido al Imperio Romano. Y el islamismo va conquistando nuevos territorios, va incursionando y podemos decir, va apagando o eclipsando la influencia del cristianismo en el Imperio Romano. La profecía dice, o la visión dice, que por el humo que salió del pozo se oscureció el sol y el aire. El sol representaría la fe cristiana, debido a la apostasía del romanismo y en este caso a la influencia poderosa del Islam en estos países a través de estas grandes conquistas. La palabra nos dice que serían atormentados. Se les dio orden no para que los matasen. El plan no era matarlos, el plan era atormentarlos, que pagaran impuestos, perseguirlos y con sus impuestos contribuyeran al mantenimiento, a la manutención de los guerreros que seguían combatiendo. Esto nos muestra algo bien interesante. Dice acá la palabra de Dios que en aquellos días buscarán la muerte, pero no la hallarán. Indudablemente que el sufrimiento fue muy severo, muy duro. Se nos habla de que serían atormentados por 5 meses. La palabra de Dios nos dice que un día en la profecía equivale a ¿cuánto? A un año. O sea que 5 meses por 30 días, tomando los meses solares de 30 días, equivaldría a 150 años. Algunos dan el inicio a estos 150 años, aquella batalla que se dio con Cosroes, el 27 de julio del año 1294. Allí comienzan esos primeros 5 meses, o los 5 meses de la quinta trompeta,
que serían atormentados durante estos 5 meses, como dice la palabra, la tercera parte de los hombres. Porque no son destruidos, sino atormentados, dice la palabra de Dios. Ahora, es algo bien interesante. Aquí la palabra nos dice algo muy admirable. Porque las langostas, en forma natural, ellas no atacan al ser humano. No atacan al ser humano. Atacan a las plantas, a los productos, a las cosechas, a los vegetales. Pero aquí se les da la orden que no destruyan nada verde, ningún fruto de la tierra, sino que debían atacar ¿a quién? A los seres humanos o a aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Esto nos muestra que eran seres humanos los que atacarían, eran los seres humanos quienes atormentarían a este imperio romano de Oriente, que aunque se había hecho cristiano, había apostatado de la fe y ahora estaba siendo castigado a través de quién? A través del Islam o a través de los guerreros árabes. La palabra de Dios nos dice en el versículo 12, el primer ay pasó. Y aquí vienen 2 ayes todavía. El versículo 13, entonces se da apertura a la sexta trompeta, al toque de la sexta trompeta. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, y el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuernos del altar de oro delante de Dios, que decía al ángel que tocó la sexta trompeta: desata los 4 ángeles que están atados sobre el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto de hora, día, mes y año, se le dio una interpretación bien interesante. Ustedes saben que por allá por el año 1831, Guillermo Miller ya estaba predicando acerca del advenimiento. Y ellos por ese tiempo decían que el advenimiento sería alrededor del año 1843. Antes de llegar a la fecha, Oseas Slick, uno de los que se enfocó en esta profecía de día, mes, hora, día, mes y año, aplicaba que eso se iba a cumplir por alrededor del mes de julio del año de 1840. Más adelante, cuando ya se estaba acercando la fecha, tomando el cálculo de los 150 años y partiendo desde la fecha del 27 de julio de 1299, finalmente eso lo lleva, que son 2 periodos de 150 años, al 11 de agosto de 1840. Y él lo dijo, y efectivamente en ese tiempo llegó el fin del sultanato árabe, de su poderío, de su independencia. Con esto nos muestra que esta influencia comienza a decaer. Ahora, la palabra de Dios nos dice, y el número de sus ejércitos, de sus caballos, era 200 millones. Ustedes saben que 200 millones de caballos con jinetes, eso es un gran número. Y Juan dice, yo oí su número. En aquel tiempo, las fuerzas militares que tenían caballería eran la más poderosa, eran rápidos. Y en ese tiempo se comenzó a usar la pólvora. Ustedes ven que aquí, en el verso 15, la palabra de Dios nos comienza a decir que fueron desatados. Y en el verso 17, Juan dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre.
y sus colas eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Así que la caballería era algo muy rápido, de ataque fuerte, invasivo, poderoso, y ahora usaban la pólvora. A Juan aquello le parecía tremendo, porque él veía como que salía fuego de la boca, ¿verdad? El plomo, los disparos, ¿verdad?, de los fusiles que utilizaban estos guerreros. El verso 18 nos dice que por estas tres plagas, por el fuego, por el humo y el azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres. Así nos lo dice el verso 18. Porque el poder de los caballos estaba ¿dónde? En sus bocas y en sus colas, cuyas colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas y con esas cabezas dañaban. Ahora aquí llegamos a un punto de reflexión muy importante en la sexta trompeta, en la profecía bíblica de Apocalipsis 9. Aquí dice el verso 20, pero los otros hombres, porque el resto de los seres humanos vio, se enteró de lo que padecieron esta tercera parte de los hombres, pero aunque vieron el sufrimiento ajeno, aunque vieron el castigo sufrido por estas naciones que habían apostatado, dice aquí la palabra, pero los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de la adoración a los demonios, ni a imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, tienen pies y no pueden andar. Ni aún así se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones y de sus hurtos. No se arrepintieron de nada. Esto es bien interesante, mis hermanos. Nosotros vemos en la actualidad, porque aún en la actualidad, como en la antigüedad, todavía en muchos lugares del mundo existe lo que se conoce como el culto a los demonios o la adoración a los espíritus. Y cuando la gente practica esta forma de idolatría, incurre en toda clase de pecados y de impiedad, especialmente estos crímenes y pecados que se describen acá. Homicidios, hurtos, hechicería, fornicaciones, suelen ser frecuentes en estas personas que practican la idolatría. Es muy triste que aunque vieron el sufrimiento de los demás, el castigo de los demás, sin embargo, no se arrepintieron. A través de toda la palabra de Dios y a través del libro de Apocalipsis y por medio del toque de la quinta y la sexta trompeta, Dios hizo un llamado a la humanidad en esa región del mundo para que se arrepintieran. Pero la pregunta, ¿se arrepintieron? No, no se arrepintieron. Porque aquí la Biblia, el profeta Juan, nos está hablando que no se arrepintieron de las obras de sus manos. Todavía en la actualidad, la gente tiende a venerar al mismo hombre. Y las cosas que el hombre ha hecho, la gente tiende a idolatrarlas y a adorarlas, en vez de adorar a ¿quién? A Dios, el creador de todas las cosas. La mejor actitud, la mejor disposición que debe tener nuestro corazón es de buscar a Dios con arrepentimiento sincero. Y si buscamos a Dios con corazón sincero, con un arrepentimiento auténtico, ¿qué vamos a recibir del Señor? El perdón, la salvación, la vida eterna. ¿Consideran ustedes que ese es el mejor regalo que Dios da a cada persona que se arrepiente? Que Dios nos guíe en ese camino, en esa senda del arrepentimiento que lleva a la salvación y a la vida eterna.